Muy buenas noches, mi nombre es Ramón Espejo y estoy muy contento de estar con ustedes en edición central, elecciones 2021, siempre por la señal en vivo de Visión Noticias Perú. Nos encontramos a solo 25 días de los comicios electorales, pero como en el Perú no solamente la pandemia es el gran problema, que de por sí ya es un enorme reto para el próximo gobierno, y el manejo, el control de la misma, de este mal que ya nos viene aquejando un año y que tanto dolor y sufrimiento ha causado en nuestro país, también se agrava la situación basado en una serie de conflictos que ya vienen brotando, sobre todo ahora el tema del paro de transportistas que tiene sitiada a varias regiones en nuestro país y que parece va a generar un gran problema de desabastecimiento. Para tratar este tema a profundidad vamos a tener un gran panel el día de hoy, compuesto por el señor Fernando Rospigliosi y el señor Gustavo Guerra García, con quienes vamos a atacar el problema desde diferentes ángulos para que usted tenga la mejor visión del mismo. Sin embargo, la campaña continúa, pero también está siendo afectada, de cierto modo, queramos o no, por hechos que tienen que ver más con el tema judicial, o en este caso el Ministerio Público, o ambos. ¿Qué ha ocurrido? El día de hoy se ha dado la audiencia donde se pide prisión preventiva para el señor Martín Vizcarra, quien es expresidente de la República y candidato además al Congreso por el partido Somos Perú. El día de hoy se ha dado una audiencia, 8 horas de debate, se ha escuchado los alegatos de la Fiscalía y se ha hecho un cálculo también que tiene que ver con el proceso. Para hablar de este tema y además de otros temas que tienen que ver con el sistema judicial y las propuestas que nos puede hacer la candidata Catherine Ampuero, nos encontramos con ella precisamente para ampliar este panorama y escuchar un poco también de cómo podríamos mejorar el sistema de justicia nacional, apoyados en su expertise en el tema. Catherine, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muy gentil por esta invitación de poder conversar con ustedes. Bueno, Catherine postula por el Partido Alianza para el Progreso con el número 3, pero antes de iniciar la entrevista respecto a tus propuestas para su próxima posible gestión en el Congreso de la República, en caso seas favorecida con el voto popular, me gustaría que toquemos un poquito el tema de la audiencia de hoy del señor Martín Vizcarra. Fueron 8 horas de audiencia. Bueno, son varias cosas, digamos, que podríamos empezar a notar, pero quería, para que el público tenga claro qué es puntualmente lo que va a evaluar la jueza, en este caso María de los Ángeles Álvarez Camacho. Bien, que no nos llame la atención el tiempo de duración de estas audiencias, porque estas suelen ser largas, considerando además de que se trata de ex altos funcionarios del Estado, en donde la medida que está pidiendo el Ministerio Público es una medida muy gravosa, porque está yendo contra la libertad de un ser humano, como es el requerimiento de prisión preventiva. Es una medida de coerción personal, la más gravosa dentro de la norma procesal penal. ¿Qué cosa va a evaluar la jueza para que declare fundado o infundado este requerimiento de prisión preventiva? Lo que va a evaluar es que se cumplan los requisitos que señala la norma procesal penal para que proceda esta medida de prisión preventiva, que es una medida cautelar que se va a dictar mientras dure el proceso. ¿Qué va a evaluar? En primer lugar, la suficiencia de elementos probatorios graves y reveladores que vinculen a la persona investigada, en este caso a Martín Vizcarra, con los graves hechos de corrupción que se le imputan. Los hechos de corrupción que se le imputan es haber recibido onerosas coimas de empresas que estaban interesadas en obtener la buena pro en el gobierno regional de Moquegua, justamente en la época en que Martín Vizcarra era el gobernador regional de esta región, como por ejemplo las obras Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua, donde habría recibido pues más de $2 millones de coimas en estas obras. Y yo creo que en este punto, que ya culminó el fiscal, ha habido abundante material probatorio. Entonces, en ese aspecto, considero que el primer requisito para la prisión preventiva se ha cumplido. Ya, se ha cumplido. Detengámonos ahí un minutito.
Germán Juárez Atoche, efectivamente, lo que mencionas, ha expuesto respecto de estos medios probatorios. La pregunta que te haría es, partiendo desde nulo conocimiento de derecho, a veces se confunde estas audiencias con un juicio adelantado. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ¿por qué se demora tanto en probar un delito si es que hay otros elementos que se van a evaluar para la prisión preventiva? Bien, la prisión preventiva ahora no solamente es el cumplimiento de este primer requisito, que como bien señalábamos, está suficientemente probado por el Ministerio Público, sino también se tienen que cumplir dos requisitos más. Okay. Uno de ellos es el prognosis de la pena. ¿Qué quiere decir? La pena probable que se va a emitir en contra de Martín Vizcarra en el caso de existir una sentencia condenatoria. En este caso, y esta pena fue? Tiene que ser superior a los 4 años. ¿Fue cuánto? ¿34 me parece? Superior a los 4 años, no, pero, tiene que ser. Es lo que señala la norma. Ya, pero en este caso de Vizcarra es 34 años, me parece. Exactamente, por eso. El segundo requisito también no hay ningún problema en cuanto a al cumplimiento de este segundo requisito, porque la pena probable para Martín Vizcarra supera en demasía el mínimo legal establecido por la norma. Entonces eso ya no reviste mayor discusión, mayor debate. Y el tercer requisito que se tiene que cumplir para que se declare fundado esta medida es lo que se denomina o se llama el peligro procesal. ¿Qué quiere decir el peligro procesal? Está dado por el peligro de fuga o, de lo contrario, por una actitud de obstaculización, de obstrucción que realiza el investigado para evitar que el Ministerio Público continúe con su labor de la obtención de la verdad. En este punto, Martín Vizcarra ha dicho que no hay peligro de fuga porque todos sus documentos lo tiene la Fiscalía, su pasaporte también, entonces no habría forma como él pueda salir del país. ¿Eso es válido? No, no es válido. Bueno, la audiencia se ha suspendido, va a continuar el día de mañana y justamente el fiscal va a poder desarrollar este tercer requisito que todavía no se ha desarrollado. Se ha desarrollado el primer requisito de suficiencia probatoria, el cual está plenamente acreditado. El segundo requisito de prognosis de la pena, que también hemos visto que se cumple cabalmente. Y el tercer requisito de peligro procesal va a ser desarrollado por el fiscal en la audiencia de mañana. Y desde mi punto de vista también se cumple este requisito. ¿Por qué razón? Porque hemos visto esta actitud desplegada por Martín Vizcarra, este comportamiento que busca obstaculizar la labor del Ministerio Público para impedir que se conozca la verdad. Creo que todos hemos sido muy conscientes y hemos sido testigos de los audios que se hicieron públicos, por ejemplo, en el caso Richard Swing. Hemos escuchado a un Martín Vizcarra cómo induce a las personas de su entorno, que en ese momento era de su máxima confianza, como por ejemplo Karen Roca, Miriam Morales, y había otro más que era su asesor de prensa, ¿no? Les induce para mentir ante el Ministerio Público. Claro, esos hechos van a servirle al fiscal para este caso. O sea, sí lo van a tener en cuenta. La jueza sí podría utilizarlos como, digamos, una prueba de un posible peligro procesal. Absolutamente. Si bien es cierto, es un audio que pertenece a otra investigación que se está haciendo a nivel de la Fiscalía de la Nación, eso no impide que este material probatorio pueda ser utilizado en este proceso, como evidentemente lo va a hacer. El fiscal Juárez Atoche, estoy segura que va a presentar el día de mañana y va a ser parte de su exposición para acreditar el peligro procesal. Pero además, ese comportamiento que tiene él de dilatar la investigación ya ha sido citado varias veces, y lo que él hace es pedir reprogramación, no quiere declarar ante el Ministerio Público. Incluso recientemente la fiscal de la Nación lo había citado para declarar en el caso Richard Swing y no ha ido a declarar. Y esta excusa que él dice de que ya presentó su pasaporte, entregó su pasaporte, de cuando acá para que tú salgas por la frontera, por ejemplo, al Ecuador, te piden pasaporte. Uno viaja simplemente con el DNI. Además, incluso cuando las personas tienen impedimento de salida del país, como en el caso, por ejemplo, de vocal supremo César Inostroza, que tenía un impedimento de salida del país,
salir por la frontera, claro, ¿verdad? Sí, incluso acompañado de toda una escolta policial que le dio pase en la frontera. Entonces, esos no son argumentos válidos como para decir que aquí no se cumple el requisito del peligro procesal, y hay que tener en cuenta también que no queremos tener casos como en el pasado, en que las personas, como ven que se les viene la noche, como en este caso, porque lo que se le imputa a Martín Vizcarra no es cualquier cosa, son hechos muy graves de corrupción, claro, donde se le está imputando la comisión del delito, de uno de los delitos más graves, que incluso la pena puede llegar hasta 15 años solo por delito de colusión. Entonces, estas personas siempre buscan eludir de la justicia e incluso van a pedir asilo político en algunas de las embajadas. Y otro argumento que también he escuchado mucho en Martín Vizcarra es el que la persecución política. Y esto no nos debe llamar la atención, porque todos los altos políticos, los altos funcionarios, utilizan el argumento de la persecución política para eludir su responsabilidad. Lo hemos escuchado en PPK, lo hemos escuchado en Toledo, lo hemos escuchado en Ollanta Humala, lo hemos escuchado en Castañeda Locio, lo hemos escuchado en Luna, Galvez, en fin. Todas esas personas, su caballito de batalla es persecución política. Y a esta lista grande de personas que se excusan en ello se ha sumado Martín Vizcarra, que también dice ahora ser perseguido político. Resumiendo, son 3 factores: medios probatorios del delito, prognosis de la pena y peligro procesal. La pregunta, ¿tienen que cumplirse los 3 necesariamente? O si es que uno de ellos no se llega a explicar o cuadrar bien, o no se toma en consideración, ya definitivamente se cae todo. Y la siguiente pregunta sería si es que la jueza va a tener que pronunciarse sobre el pedido de 18 meses de prisión preventiva, o hacia abajo puede a criterio dictar menos tiempo, o de repente otras medidas restrictivas. Ya, los 3 elementos que acabo de hacer mención se tienen que cumplir de manera concurrente, o sea, de manera conjunta. Basta que uno de esos requisitos no quede acreditado para que la prisión preventiva solicitada sea declarada infundada, ¿correcto? Se tienen que cumplir los 3 para que sea declarado fundado. Ahora, la jueza necesariamente tiene que declarar fundado los 18 meses que está pidiendo la Fiscalía. No, puede decir que es suficiente 8 meses o 9 meses, en fin, de 18 meses hacia abajo. Lo que no podría hacer la jueza es decir, no, 18 meses es insuficiente para mí, o considero que deberían ser 20 o 36 meses, como hemos visto en otros casos. Eso es lo que no puede hacer la jueza. O sea, el tope máximo que le puede dar de prisión es 18 meses, no más, de 18 hacia abajo. Hacia abajo. Me ha quedado clarísimo, Catherine, pero necesito ahora que nos digas un poco más, ya mirando el panorama de manera general, y quiero entrar de aquí a tus propuestas ya de cara al próximo Congreso de la República, si es que ves tú bien, o si es que dentro de tu proyección como congresista se encuentra la posibilidad de una reforma judicial, y en qué aspecto tú te enfocarías. Yo me enfocaría básicamente en el cumplimiento de los plazos de los procesos, porque sí, pues nos causa mucha indignación, y la ciudadanía sentimos que la justicia tarda en llegar. Los procesos duran demasiado tiempo, 3 años, 10 años, hasta 15 años dura un proceso penal. En consecuencia, pues sentimos que la justicia que tarda ya no es justicia. En ese sentido, pensamos reforzar los organismos de control, tanto del Ministerio Público, del Poder Judicial y también de la Policía Nacional de Perú, es decir, del Ministerio Público. ¿Para qué? Para que cada uno de los fiscales, cada uno de los jueces, la policía que tiene a cargo también la labor de investigación, cumplan los plazos que están establecidos en la norma. No es posible que las investigaciones duren tanto tiempo. Por ejemplo, en el caso Lavajato, no es posible que hasta la fecha no tengamos una sola sentencia penal en ninguno de esos casos. Y ojo, que estos se iniciaron en el año 2017. Ya prácticamente se han cumplido ya 4 años. Claro. Ahora, que estamos en estas investigaciones y no tenemos ni una sola sentencia. Es más, ni siquiera en ninguno de ellos hemos culminado la etapa intermedia
Ni siquiera hemos entrado a la etapa de juicio oral, que es la etapa, desde mi punto de vista, la más importante, porque es ahí donde intervienen todas las partes, se actúan todas las pruebas, empezando de los testigos. Todas las partes tienen el derecho de preguntar, de repreguntar, de las confrontaciones que se puedan hacer entre el testigo y el investigado, cuando tienen versiones contradictorias. Ni siquiera en ninguno de estos procesos hemos llegado a esa etapa tan importante, que es la etapa del juicio oral. Entonces, eso sí, pues, causa indignación y el reclamo de la ciudadanía de por qué están demorando tanto tiempo, y eso también ocasiona que muchas veces los delincuentes salgan de los establecimientos penales, Catherine, por exceso de carcelería frente a una falta de sentencia. La pregunta en este caso del ciudadano de a pie es, ¿pero qué es ilimitado el plazo que tienen los fiscales para investigar? ¿No tienen un tope en la actualidad? Sí. Lo que pasa es que no se cumple la ley. Por eso es que la propuesta es reforzar los organismos de control del Ministerio Público para que obligue al fiscal a cumplir los plazos que están establecidos en la norma, ¿no? Claro. Porque sí, cada uno de los procesos, cada una de las investigaciones en la norma procesal penal están establecidos los plazos, pero lamentablemente en los hechos, en el campo, en la cancha, como se suele decir, esos plazos no son respetados. Entonces ahí tiene que entrar el organismo de control institucional, y aquel fiscal que no cumpla los plazos que están establecidos en la ley deberá ser sancionado. También se propone la formación de una escuela de jueces y fiscales para que vayan con mayor especialización a ocupar estos cargos, porque de pronto no tienen la experiencia necesaria para ocupar el cargo de fiscal, el cargo de juez, y ya vemos que las cosas no están marchando muy bien. Les falta experiencia, les falta compromiso, les falta el conocimiento de una verdadera labor que debe realizar un fiscal o un juez. Por eso nosotros también estamos proponiendo la formación de la escuela de jueces y fiscales. Ya, ahí quería detenerme. Justamente mencionaste al señor César Inostroza cuando hablábamos del caso, cuando se escapó prácticamente, a pesar que tenía restricciones. El caso de él destapó una corrupción que ya se sabía que existía en el Poder Judicial. No nos vamos a decir, no, nos sorprendimos porque pensamos que todo marchaba bien. Era evidente. Sin embargo, los audios nos lo pusieron en la pantalla. Esta es la corrupción del Poder Judicial. Sin embargo, y acá vienen dos preguntas juntas, ¿crees tú que eso ha mejorado? Y si es que es no, ¿cómo podemos mejorarlo? Porque la corrupción es un mal enquistado, pero donde tendríamos que apuntar todos los focos es precisamente en el sistema de justicia. Así es, definitivamente la investigación, los Cuellos Blancos del Puerto, una organización criminal que operó en la Corte Superior del Callao, donde era presidente Walter Ríos, y que también sus tentáculos de esta organización criminal llegó al ex Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora ha sido reemplazado por la Junta Nacional de Justicia. Pero tampoco nos vamos a ser ciegos y vamos a pensar que porque ya se descubrió esa organización criminal que operaba dentro del Poder Judicial y también dentro del Ministerio Público, donde negociaban las sentencias, donde nos hemos indignado muchísimo al escuchar el audio, por ejemplo, de César Inostroza, donde negociaba una sentencia condenatoria para un violador, que realmente nos ha causado mucha rabia, ¿no? Tampoco vamos a decir que esto ya limpió el Poder Judicial, ya limpió el Ministerio Público. No, señores. Lamentablemente, desde la época de Fujimori y Montesinos, que ya hemos visto este nivel de corrupción en la Fiscalía de la Nación, y la prueba palpable de ello es que tuvimos a una fiscal de la Nación en la cárcel, ¿no?, vinculada a ese régimen fujimontesinisto, y así también tuvimos... ¿Qué pasó? Nos cuenta ahora la fecha que no se erradicó, no se limpió totalmente estos malos funcionarios, malos jueces, malos fiscales, y ahora con el descubrimiento de esta organización criminal, los Cuellos Blancos del Puerto, tampoco se ha limpiado. Más bien hemos visto que han sacado a los corruptos de un lado
pero han blindado a corruptos de otro lado. No es posible ni aceptable haber descubierto, pues, que las dos fiscales a cargo de este caso, los Cuellos Blancos del Puerto, hayan utilizado la información confidencial a la que ellas han tenido acceso, las informaciones dadas por los colaboradores eficaces, y han ido a buscar a Martín Vizcarra cuando era presidente de la República, se han reunido con él de manera subrepticia, de manera totalmente irregular, totalmente cuestionable, que ha perjudicado grandemente la imagen, la autonomía e independencia del Ministerio Público, y le han entregado en bandeja de plata esta información que Martín Vizcarra lo ha utilizado políticamente, ¿no? Y eso es nefasto. Y ahora sale la excusa, no, de que lo buscamos porque queríamos que nos brinde seguridad. Eso no se ha visto jamás. Esa es tratar de justificar lo injustificable. Claro. Bueno, menos mal que estas dos señoras han sido apartadas de esta investigación, lo cual no quiere decir, ojo, que los que están implicados en el caso Cuellos Blancos del Puerto van a quedar impunes. Las pruebas que se tienen ahí son contundentes, han sido autorizadas por un juez, estos audios que prueban la responsabilidad de estas personas, y ellas deberán ser sancionadas. Pero también se deberá investigar las otras líneas de investigación que se han abierto en torno a la información que han ido dando los colaboradores eficaces, como por ejemplo las vinculadas al expresidente Martín Vizcarra. Porque ya desde el 2018 ellas tenían información de que a Martín Vizcarra le encantaba tomar el ron Zacapa, de que Martín Vizcarra estaba vinculado a Antonio Camayo, pero no hicieron nada para investigar. Incluso hay versiones de colaboradores eficaces que señalan que el nombramiento de la fiscal de la Nación habría sido irregular, su nombramiento como fiscal suprema por el entonces Consejo Nacional de la Magistratura, y esta es una línea de investigación que tampoco se está tocando, que tampoco se está investigando, y eso obviamente nos crea muchas suspicacias, como que están aplicando la ley y las investigaciones de una manera sesgada, a unos sí y a otros no, cuando la ley debería aplicarse igual para todos. Esa relación Fiscalía-Palacio es sumamente perjudicial para el sistema y es anticonstitucional, atenta contra la la diferencia que debe haber entre los poderes del Estado, las autonomías. Es muy perjudicial. Eso debería ser incluso considerado en algún momento sancionable. Ahora, hay muchos candidatos que proponen, Catherine, que la Policía Nacional deba tener mayor responsabilidad en las investigaciones de los delitos, como antes hacía la Policía de Investigaciones, la famosa PIP, y de este modo quitarle carga de investigación a las fiscalías. ¿Tú estarías de acuerdo con esta propuesta o cuál sería tu posición? Mi posición es que realmente ellos deben hacer un trabajo coordinado, un trabajo conjunto, más allá de estarse peleando por quién tiene más poder dentro de la investigación. Porque quien hace las pesquisas, quien hace las diligencias de investigación, efectivamente es los miembros de la Policía Nacional de Perú, ¿no? Pero quien califica los hechos, quien decide ¿qué delito ha cometido esta persona? Es el fiscal. Él es el que califica los hechos, claro, y dice qué delito se ha cometido. En ese sentido, yo creo que lo que se tiene que hacer, en vez de estar peleándose estas dos instituciones del Estado, que al final los más perjudicados somos el pueblo y los que salen beneficiados son los delincuentes, deben tener y aprender a trabajar de manera coordinada, de manera conjunta. Eso es lo que deben hacer estas dos instituciones del Estado. Ahora, el tema básicamente de la seguridad se le ha cargado, de cierto modo se ha hecho como un cuello de botella en la Fiscalía. Y de algún modo también vemos que la carga procesal es enorme. ¿Cómo podríamos aligerarla? ¿Cómo podríamos hacer, tú que vas si es que el pueblo así lo quiere, vas a ser congresista, qué propondrías para que esto no sea así y, como tú acabas de decir muy bien, el pueblo no salga perjudicado precisamente con este cuello de botella? Bien,
Ahora va a ser un poco difícil por el tema de la pandemia, que definitivamente ha retrasado y muchas investigaciones, ¿no? Muchos actos de investigación que no se han realizado. Incluso algunos lamentablemente van a quedar en la impunidad, porque esta pandemia también ha quitado la vida a muchos investigados, como por ejemplo a Peter Ferrari. No sé si te acuerdas que claro, era conocido como un gran traficante vinculado a la minería ilegal, al oro, claro, ¿no? Al oro. Peter Ferrari también fue víctima del COVID, pero era una persona que tenía muchas pruebas en su contra y que lamentablemente ya no se ha podido emitir una sentencia condenatoria en su contra. También muchos testigos han fallecido, y eso evidentemente va a perjudicar la labor del Ministerio Público, que no va a poder acreditar en muchos casos los delitos. Yo creo que muchos deben estar felices también de la muerte de Mamani, por ejemplo, el excongresista que grabó, claro, ¿verdad?, por el tema de la vacancia de PPK y el negociado que hubo con el indulto de Alberto Fujimori. Y por ahí muchos del gobierno de PPK en ese entonces, como el exministro Así es la Nuez, ¿no? Él también probablemente debe estar feliz con que la principal prueba de cargo, digamos que era el testimonio de este excongresista, haya fallecido. Yo creo que aquí lo que nos toca realizar es, personalmente yo creo que debemos evaluar el poder reducir los plazos de investigación, porque los casos complejos, si bien es cierto, necesitan más plazo de investigación que un proceso simple, un proceso ordinario, pero tampoco este plazo debe ser tan excesivo. Por ejemplo, en el tema de crimen organizado, la investigación puede durar, la preliminar puede durar 36 meses y la preparatoria otros 36 meses. Entonces estamos hablando de 72 meses. Imagínate cuántos años. Demasiado. Yo creo que ahí habría que analizar el poder reducir los plazos y que tanto la investigación preliminar como la propia preparatoria, los dos juntos, no deben superar los 36 meses. Claro. Pero no que cada uno tenga un plazo de 36 meses, porque imagínate de cuántos años estamos hablando. Y a eso todavía se suma la etapa del juicio oral, después la sentencia, después los recursos de apelación, después el recurso de casación. Claro. Y termina durando 15 años. Podemos empezar con reducir, ¿no es cierto?, esos plazos. Bien, Catherine, se nos ha agotado el tiempo y siempre nos queda temas pendientes contigo, porque además tienes muchos conocimientos y sería bastante bien aprovechados en un próximo Congreso de la República. Pero ahora necesito que nos digas por qué el 11 de abril debemos marcar el número 3 de Alianza para el Progreso, representado en Catherine Ampuero. Un minuto. Adelante, Catherine. Gracias. Yo, Catherine Ampuero, soy una abogada sanmarquina con 20 años en el ejercicio de la profesión, y cuando fui nombrada procuradora del caso Odebrecht, denuncié al presidente que me nombró en el cargo, Pedro Pablo Kuczynski, por hechos de corrupción. También denuncié a otros presidentes de la República, a la alcaldesa Susana Villarán, a los empresarios y empresas que conformaron el rubro de la construcción. Así que yo soy garantía de una verdadera fiscalización sin blindajes en el Congreso de la República. Por eso yo te invito a marcar el A de Alianza para el Progreso y escribir el número 3, porque cuando de la lucha contra la corrupción se trata, yo, Catherine Ampuero, no me caso con nadie. ¿Y por qué Alianza por el Progreso? Porque César Acuña Peralta es una persona que tiene esa capacidad de gestión demostrada tanto en lo público como en lo privado. Da trabajo a miles de familias, paga impuestos, no goza de beneficios tributarios, porque su Universidad César Vallejo es una SAC, una sociedad anónima cerrada, no tiene procesos por corrupción, no tiene acusaciones de haber recibido coimas o dinero de empresas corruptas brasileñas o peruanas, no se encuentra investigado por el equipo especial Lavajato. Así que los invito nuevamente a marcar el A y escribir el 3 de Catherine Ampuero para el Congreso. Fue Catherine Ampuero, candidata al Congreso de la República por el partido Alianza para el Progreso. Pues bien, vamos a una brevísima pausa y regresamos con un gran panel. El señor Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, estará junto al señor Gustavo Guerra García, de Juntos por el Perú. Pausa y regresamos.